La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Fausto Salinas, comandante general de la policía. Comandante, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Cuéntenos, por favor, su reporte a esta hora, principalmente. Gisela, buenas tardes. ¿Cómo le va? Un saludo cordial. Al momento seguimos activados, trabajando por la seguridad ciudadana y el orden público, especialmente el orden público que se había afectado en estos últimos días. Ya estamos en el 8º día de las protestas, donde se han conculcado algunos derechos a los ciudadanos, no permitiéndoles el libre tránsito por parte de algunos manifestantes, no permitiendo el paso de ambulancias. El día de ayer hay un caso muy crítico, un joven que tenía que prácticamente estaba por perder su brazo en el sector de Calecalí, no le permitieron el ingreso y él le tocó regresar desde Calecalí nuevamente a Esmeraldas, y esperemos que no se le haya afectado la vida. Igualmente hay algunos incidentes que se han presentado durante toda la semana que han dado como resultado algunos temas críticos para nuestra institución, como 60 policías heridos que han resultado en el cumplimiento de su deber, policías secuestrados, 26 policías que han sido secuestrados, algunos de ellos inclusive dentro de este secuestro muy maltratados, golpeados. Tenemos también patrulleros destruidos 2 y 21 que han sido que presentan daños materiales, motocicletas, 7 motocicletas con daños materiales, y así tenemos una cantidad de eventos que se han presentado. Pero bueno, la policía está ahí para trabajar, para cumplir su deber, pero lo que más nos duele y nos molesta es que quiten derechos a la ciudadanía, que inciten al miedo, a cerrar locales cuando están cumpliendo sus actividades normales, a no permitir el comercio, a ahuyentar el turismo. ¿Qué dirán las personas que quieran venir al Ecuador a recrearse? Verán que es un país que está en conflicto permanente y eso no le hace bien a nadie. Comandante, justamente en este momento estamos viendo imágenes en vivo que estamos transmitiendo en este momento de Ambato, en donde los manifestantes agreden a un comerciante que ha cerrado su local para no atender, y parece que quieren ingresar a la fuerza. Ingresaron, es más, ya rompen la puerta de entrada, y vemos como en este momento están en... ¡Qué terror debe sentir ese comerciante como se meten a su local! Estos ya no son manifestantes, esto es atentar contra un bien público, contra la ciudadanía. Frente a estas imágenes, comandante, y frente al panorama que usted nos acaba de relatar, ¿se pretende reforzar las medidas, ya que los llamados al diálogo pues no han dado frutos, como estamos viendo? Así es, los llamados al diálogo no dan frutas. Vemos que hacen llamados a la paz, hacen llamados a la tranquilidad, que van a hacer marchas pacíficas, pero a la final no vemos eso. Por lo tanto, nosotros tenemos que prepararnos. Nosotros creemos que el mejor escenario sería el diálogo, y la conciencia, la sensibilidad, la racionalidad de las personas que hacen, que direccionan todos estos eventos, pero pierden el control de la gente que le sigue o que cumple sus disposiciones. Por lo tanto, nosotros estamos con los dispositivos ampliados, con la cobertura en medida de las capacidades en algunos puntos críticos donde podemos intervenir, y así lo estamos planificando, porque son muchos los puntos donde se incrementa la violencia. En Quito está controlado, al interior de Quito hay algunos focos que tratan de generar caos por diferentes lugares de la ciudad. Nosotros tenemos algunas unidades de reacción que se desplazan y con eso neutralizamos. El día de ayer fue muy tranquilo para Quito, salvo los incidentes que se produjeron en el norte y en el sur del ingreso a Quito, y también ahora hay algunos puntos focales donde se concentran las protestas. Ahora, ¿cómo se va a reaccionar ante los manifestantes bajo la ley de uso progresivo de la fuerza que fue aprobada en la Asamblea dentro del Distrito Metropolitano? ¿Cómo se va a emplear ese uso progresivo de la fuerza? Bueno, nosotros todavía no podemos aplicar la ley porque falta el veto presidencial. Sin embargo, nosotros tenemos vigente el acuerdo ministerial 4472 que regula el uso de la fuerza para la policía, y lo hemos venido aplicando. Ahí se establecen los medios, los procedimientos que van desde el diálogo, que la policía ha estado todo el tiempo dialogando antes de realizar el uso de la fuerza, pero sí ante la fuerza de la amenaza que se presenta, porque la policía nunca inicia los problemas,
siempre reacciona ante los ataques o ante el daño que intenta causar a un bien público o a la conculcación de un derecho como lo es el cierre de una vía. Siempre trabajamos de esa manera y tenemos los estándares claros, son estándares internacionales que se recogen en los instrumentos de derechos humanos de algunas organizaciones, especialmente de la ONU y del Comité Internacional de la Cruz Roja, que nos establece algunos procedimientos que los hemos trabajado juntos, y en ese sentido nosotros tenemos la facultad de usar la fuerza hasta cuando vemos que existe amenazas fuertes a la seguridad, primero de los ciudadanos, de las personas, también de los bienes e incluso la vida misma de los policías. Exactamente sobre ese punto. Si el uso de armamento letal está prohibido en la contención de protestas por parte de la policía, ¿qué pasa en caso de que los manifestantes estén armados y protagonizando actos que atenten contra la vida de los ciudadanos y contra los mismos policías? Como lo veíamos en las imágenes de Ambato en este momento, en donde con armas, armados se les veía por lo menos con palos y con algunos implementos cortopunzantes, que traten de atentar contra la vida de los ciudadanos comunes que están intentando trabajar. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo puede actuar la policía? Bueno, hay principios básicos que son el principio de legalidad, de proporcionalidad, de oportunidad y de humanidad. Hay que equilibrar el uso de esos principios para ver la amenaza que se debe pelear. Por principio, las manifestaciones que se ejecutan, nosotros usamos los medios. Lo primero lo hacemos con el diálogo, segundo con las formaciones, con la presencia, tercero con el uso de gas, de elementos fumígenos y aturdidores también. Y posteriormente ya no quedan más niveles, sino resistir, aguantar, porque las agresiones son permanentes, pero para eso estamos formados y lastimosamente con muchos de nuestros policías que hacen un gran trabajo que resultan heridos. Pero en el caso de que existe una amenaza mayor, como el uso de armas de fuego o que usen explosivos, nosotros tenemos que proceder, lo permite los estándares internacionales entre una amenaza, poder limitarla hasta que sea controlada esa amenaza y sobre todo el potencial de daño que puede causar. Pero como siempre la policía tolerante para la cantidad de acciones negativas contra la institución y contra la ciudad. Si vemos los estándares de otros países, en este momento, por ejemplo, en Quito tenemos 7 días que estuvieron sin muertos. En otros países, en los primeros 2 o 3 días ya se tuvo problemas. Igualmente en octubre de 2019 creo que ya tuvimos problemas en los 5 primeros días. Entonces esa es la respuesta profesional que se ha dado, y eso les deja sin piso porque tratan de mirarle a las instituciones del Estado como represoras, como agresoras, y al ver que no encuentran esa respuesta agresiva, entonces empiezan a victimizarse, a crear historias como la de Riobamba, donde tratan de acusar que la policía usó perdigones, y es totalmente falso porque la policía ya estaba terminando su operativo y estaba en otro lugar. El día de ayer lamentablemente se produjo un hecho en Guayabamba, tenemos que investigarlo, la policía es totalmente transparente, pero en principio nosotros no actuamos con la intención. Comandante, ¿nos puede dar la información sobre qué está sucediendo en este momento al norte? Sabemos que ya han ingresado grupos de manifestantes, grupos del movimiento indígena por el norte caminando y también por el sur. ¿Cuál es la situación a esta hora? También recordemos que por el norte se registró un atentado por parte de manifestantes contra algunos periodistas, ¿no? Así es. Imagínense cómo no hay persona que respete, no hay profesión que respete, y buscan causar daño a las personas que tratan de realizar su trabajo. Nosotros tenemos 2 contenciones, tanto en Guayabamba, o mejor dicho, un poco más abajo en Collas, tenemos en Oyacoto y en San Miguel del Común. Del San Miguel del Común y Calderón hacia abajo no tenemos ahí puntos de control, sino en otros puntos que no los puedo mencionar, pero todo ese grupo de personas que están ahí están avanzando y caminando. Y en el sur tenemos el sector de Cutulagua, donde se han concentrado varias personas y son las que han estado atemorizando a vecinos del lugar, haciéndoles cerrar locales, pinchando llantas de vehículos,
Tuvimos aproximadamente 25 detenidos en un operativo que se hizo contra esas personas, la mayoría eran menores de edad. Imagínense cómo usan hasta menores de edad para generar en ellos una actitud de violencia que seguramente les acompañará por el futuro. Entonces hay mucha responsabilidad en cómo se ha manejado una dirigencia indígena, no todos, sino algunas personas que incitan a la violencia, pero por el contrario proclaman paz, proclaman... Comandante, y eso es verdad. El día de hoy está convocado el Pleno de la Asamblea Nacional para resolver sobre el estado de excepción que decretó el presidente en 3 provincias, ¿no? En Pichincha, en Cotopaxi y en Imbabura. Quieren justamente la revocatoria, algunos asambleístas, de este decreto. ¿Qué pasará con la seguridad nacional en caso de que la Asamblea revoque el actual estado de excepción? Bueno, yo creo que sería una irresponsabilidad levantar el estado de excepción, más que todo cuando ya tenemos antecedentes de los graves daños que se provocaron en la ciudad, y no es que sean infiltrados, sino son parte de algunos grupos que están articulados, que están conversando. Incluso nosotros sí miramos que existen algunos actores que podrían estar financiando estas protestas con intereses oscuros, pero eso precisamente estamos investigando para poder demostrarlo. Nosotros vamos a comparecer y vamos a decir la verdad. Esperemos que en la asamblea los asambleístas escuchen el clamor de la ciudad de Quito, de la gente pacífica, porque la gente pacífica no ha salido porque no le gusta confrontar, se queda en sus casas, se atemoriza, pero es gente de paz, es gente de bien, es gente de tranquilidad. Entonces nosotros hacemos el llamado nuevamente, llamamos para que reflexionen que no pueden causar miedo, que no pueden destruir los bienes de la ciudad. Comandante, el fin de semana tuvimos la noticia de que el dirigente de la CONAIE, el señor Issa, quien está a la cabeza del paro, había sufrido un atentado, dijo él, contra su vehículo, ¿no? Que le habían disparado al vehículo y lo llamó, fue un atentado contra mi vida, dijo él. ¿Ustedes han podido investigar qué fue eso? ¿Realmente fue un intento de atentar contra la vida del señor Issa? Bueno, nosotros vemos que se ha producido una rotura del vídeo de los datos preliminares. Nosotros miramos que no se trata de un arma de fuego. De todas maneras, la policía, como siempre transparente, va a una vez que le notifique la fiscalía, luego de la denuncia, vamos a hacer una investigación seria y tratar de buscar con quién está atrás de este hecho. Nosotros, en principio, siempre actuaremos de una manera profesional, independientemente de lo que quieran, de las afectaciones que reciba la institución. Yo le agradezco muchísimo, comandante, por su tiempo. Sé que está con mucho trabajo últimamente, pero le agradecemos mucho porque es importante que la ciudadanía esté al tanto de lo que está sucediendo y cuál es la situación, sobre todo para contrarrestar los actos violentos en estas protestas. Muchísimas gracias. Así es, Gisela, y por favor que seamos sensatos y que piensen en que la paz es el mejor camino. Así es, muchísimas gracias, comandante. Fausto Salinas, comandante general de la policía.